Buenos días, mis queridos hermanos. Es un privilegio hoy estar delante de la presencia del Señor y delante de la presencia de ustedes, mis queridos hermanos, para poder tener este tiempo en la palabra del Señor. Dejemos este tiempo en las manos de nuestro maravilloso y gran Dios. Padre del cielo, Señor, Dios Todopoderoso, le agradecemos por todo lo que usted hace, Señor, por su amor, por su fidelidad, por su misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos tener este tiempo. Ayúdenos, Señor, a entender su palabra y a ponerla en práctica, Señor. Gracias por todo lo que usted hace. En el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, estaba pensando en el hecho de la relación que nosotros tenemos con el Señor debe reflejarse con la relación que tenemos con los demás. A mí me ha tocado en esta mañana el tema de la ayuda social, y cuando yo pensaba en ayuda social, a mi mente venían los versículos de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es interesante como nuestro Señor Jesucristo dejó claro el hecho de que estos dos mandamientos que nosotros conocemos tienen una importancia muy grande. Y el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Señor Jesucristo respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dejando muy claro la importancia que tienen estos dos mandamientos, que resumen básicamente toda la ley. Y nosotros, como hijos de Dios, como aquellos que han sido comprados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy anhelamos cumplir la ley, que no vemos la ley como algo que nos condena, sino que vemos ahora la ley como algo que nos santifica. Miramos estos dos grandes mandamientos y pensamos: es necesario cumplirlos, es necesario asimilarlos en nuestra vida y vivir, porque amarás al Señor tu Dios es el mandamiento para nosotros. Dios nos ha acercado a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, en este amor tan grande y sacrificial dado por nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos acerca a Él nos reconcilia, como dice Pablo en Romanos. Él, aún viendo en esta condición de pecadores, Cristo Jesús muere por nosotros y nos acerca hoy al Padre, y nos da esta reconciliación maravillosa para entonces mirar este gran amor de parte de Dios para nosotros, y entonces poder amar a nuestro Señor. Porque Juan también expresa en las cartas diciendo: es que en realidad el amor viene primeramente de Dios, porque Dios es amor. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos primero amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, dando a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y nos deja claro entonces de que el amor que podemos expresar a nuestro Dios es porque Él primero nos ha demostrado este gran amor en nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante como nuestro Señor Jesucristo dice: el segundo es semejante. Tienen la misma importancia. El segundo, yo en mi opinión diría, el segundo depende del primero, porque para amar a los demás necesitamos primero amar a Dios, tener esta relación especial con el Señor, y después entonces amar a los demás como un mandamiento, como algo que yo debo cumplir. El Señor Jesucristo dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y hablando en el hecho de la ayuda social, yo estaba pensando en cómo nuestro Señor Jesucristo lo expresa mejor en Lucas capítulo 10, versículos del 25 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo, respondiendo a una pregunta, Él expresa lo que es el amor al prójimo. Dice, versículo 25: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura le llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuidádmelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es interesante como el Señor Jesucristo, respondiendo esta pregunta, a la pregunta de este hombre, intérprete de la ley, redirige la pregunta para mover el pensamiento de este hombre con respecto a la actitud que él tenía, una actitud religiosa que quería ganar la vida eterna, que no miraba claramente cómo es que nuestro Señor Jesucristo, Él era y es el camino a la vida eterna. Lucas nos deja sumamente claro el hecho de que este hombre tenía un pensamiento equivocado con respecto a la vida eterna, porque él dice: ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Y definitivamente no hay nada que podamos hacer para ganarnos la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo la interpretas? Y él dice, aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Nuestro Señor Jesucristo le deja muy claro el panorama, y le deja la idea central de todo, que no es una cuestión definitivamente de ganarse, sino que es una cuestión de gracia y misericordia. Porque para amar a nuestro Señor, Él nos ha amado a nosotros, como antes decíamos. Y es por gracia y misericordia que Él nos ha acercado a Él. Y el Señor mueve estos pensamientos en este intérprete de la ley. Y por eso Él después busca nuevamente otra pregunta. Dice: pero Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces nuestro Señor Jesucristo le enseña mediante una parábola quién es el prójimo. Y dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Si bien es cierto que para el intérprete de la ley el sacerdote tenía un cargo mayor, nuestro Señor Jesucristo le dice: ¿ves que no es una cuestión de religión? ¿Ves que no es una cuestión de tradición? Sino que es una cuestión en realidad de vivir la palabra de Dios, de expresar el hecho de amar al prójimo de una forma correcta, porque nuestro Señor Jesucristo le quería mostrar que no es una cuestión solamente de conocimiento, porque el intérprete sabía que amar al Señor es importante, y sabía que amar al prójimo también es importante, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: estos 2 mandamientos son semejantes, estos 2 mandamientos son muy importantes, y de estos 2 depende toda la ley y los profetas. El intérprete conocía, pero otra vez esto solo era una cuestión de conocimiento en él. Nuestro Señor Jesucristo le muestra de que no es una cuestión de conocimiento, sino es una cuestión de vida, citando al sacerdote.
Y yo me ponía a pensar, muchas veces nos han contado esta historia, pero muchas veces hemos sido como esos sacerdotes, como el sacerdote que mirando la necesidad de este hombre golpeado, de este hombre necesitado, nos hemos hecho el quite y nos hemos ido por un lado. Nos hemos ido sin que se sepa que podíamos ayudar. Mirando la necesidad de los demás. Nuestro Señor Jesucristo después dice, aconteció que descendió un sacerdote de aquel camino y viéndole pasó de largo. Sin ni siquiera regresar a ver, pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Otra vez, un levita, alguien que también conocía la ley. Si bien vemos el sacerdote, el levita, conocedores de la ley, definitivamente religiosos, pero otra vez, que solo era una cuestión de tradición y no una cuestión de vida en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le hace hincapié de que estos dos hombres se pasaron de largo, mirando la necesidad de aquel que estaba golpeado, mirando la necesidad de aquel que necesitaba la ayuda de parte de estos dos hombres. Ellos pasaron de largo. Y yo me ponía a pensar, muchas veces nos hemos pasado de largo mirando la necesidad de nuestros hermanos. Y no solamente de nuestros hermanos, sino de nuestros vecinos, de la gente que necesita. Si bien hablábamos del evangelismo, la actitud del evangelio definitivamente es compasiva y misericordiosa, y mira a la necesidad de los demás y actúa primero presentándoles al Señor Jesucristo, porque Él es el que definitivamente alivia toda pena y llena todos los vacíos y salva. Pero también es una actitud de compasión, porque yo me podía ver a mi Señor Jesucristo como a lo largo de su ministerio todo el tiempo actuaba con compasión aún con sus enemigos, mostrándoles la verdad, mostrándoles el evangelio, sanando si tenía que sanar, buscando definitivamente llenar también la necesidad que tenían ellos física. Pero a veces yo digo, nosotros hemos sido como este sacerdote, como este levita, que mirando la necesidad hemos pasado de largo. Pregúntense y preguntémonos, ¿quién necesita? ¿Quién necesita? Ahora mismo, en este instante, hay mucha gente que está pasando mucha necesidad, demasiada necesidad, porque el tiempo está difícil. No todos estamos trabajando de una forma en la que trabajábamos. Algunos han perdido su trabajo, otros tienen otro tipo de necesidad. Pero a veces nosotros nos hacemos de los oídos sordos, o miramos la necesidad y solo pasamos de largo, sin ver la necesidad de los hermanos, sin ver la necesidad de los demás. Y no solo hablemos de la iglesia o de los hermanos, sino que hablemos de la gente que nos rodea, y va más allá. Hay mucha gente que necesita, y que necesita primeramente del evangelio, y que sí necesita también de la ayuda que podamos dar. Yo sé que, mis queridos hermanos, a veces no tenemos, pero esto es amor por los demás, un amor que a pesar de la necesidad da desinteresadamente, así como nuestro Señor Jesucristo ha dado de este amor maravilloso para nosotros, quien nos miró en esta condición devastada y nos sanó y nos levantó y nos justificó y nos santificó para que hoy estemos delante de su presencia. Y todo por gracia y misericordia, y esta actitud debe ser la que nosotros debemos tener con el prójimo también. Una actitud desinteresada de mostrar verdaderamente que somos hijos de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros. Y no estaba pensando solamente en la iglesia o los de la misma denominación, sino que estaba pensando en un amor que es capaz de mirar a todos, que ama a su prójimo como a uno mismo. Que no es una cuestión solamente religiosa o de conocimiento, sino es una cuestión de vida práctica, el amor que cuida de los demás, que sostiene a los demás,
que alienta a los demás, que no solo mira su necesidad, sino que mira la necesidad de los demás, porque esto es aún un amor, así como el amor que nos ha dado Dios a nosotros. Por eso continúa diciendo, pero un samaritano que iba caminos cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón, y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La actitud del samaritano es una actitud de misericordia, una actitud de gracia. Es interesante como nuestro Señor Jesucristo cita a un samaritano para mover aún más el pensamiento de aquel intérprete de la ley, porque el conflicto con los samaritanos era un conflicto enorme. Para el intérprete de la ley, definitivamente un samaritano, ¿quién era? Si no era nadie. Pero nuestro Señor Jesucristo le muestra que otra vez no es una cuestión, y no ha sido nunca una cuestión de tradición, de raza, de religión, sino que la gracia ha venido hacia nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo sin mirar la condición en la que estábamos, y nos ha visto con ojos de gracia y misericordia y nos ha rescatado, porque Él ha querido así, soberanamente actuando. Pero dice, ustedes deben actuar así, no mirando condición, no mirando religión, no mirando en este caso denominación, sino mirando con ojos de gracia y misericordia a todos, porque todos necesitan de su amor, todos necesitan del amor de Dios, y nosotros podemos expresar ese amor por medio también de la ayuda social que damos a los demás. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dice, mira a este samaritano, un samaritano que iba cerca, viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas. Es interesante, dice, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Porque tranquilamente el samaritano podía acercarse, y podía curarle, y podía restaurarle, pero hasta ahí dejarle. Pero nuestro Señor Jesucristo mira y dice, va más allá de lo que podía dar aún el samaritano. Lo cogió y lo llevó a su cabalgadura, y lo llevó al mesón, y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuidádmelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La actitud del samaritano. No sabemos si el samaritano tenía mucho dinero, pero sabemos que actuó con compasión y misericordia, y que dio más de lo que podía dar tal vez, y que no le importó quién era, sino que mostró verdaderamente amor por este hombre, y le dio y lo llevó y lo curó y estuvo con él, y después le dijo, cuídamelo, y si gastas más, yo estoy dispuesto a dar más, estoy dispuesto a dar más. El Señor Jesucristo le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Y ahora nos dice a nosotros, mis queridos hermanos, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo con la gente que necesita, ve y haz lo mismo con tu vecino, ve y haz lo mismo con los necesitados. Hay mucha gente que necesita. Hay mucha gente que necesita, y Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros porque todo el tiempo Dios nos ha mantenido. No podemos decir que nos ha faltado nada porque Él ha estado pendiente de la necesidad que hemos tenido y que tenemos. Pero el Señor nos dice ahora, ve y haz lo mismo. Ve y presenta misericordia para los demás, ve y sirve a los demás. Que el mundo conozca que eres un verdadero hijo de Dios, que está interesado en servir al Señor y servir a los demás, en amar al Señor y amar a tu prójimo como a ti mismo. Miremos el ejemplo de la primera iglesia también, en Hechos, donde todos vendían todo y repartían todo para todos, donde
buscaban oportunamente servir a los demás. Nosotros pertenecemos a una iglesia, mis queridos hermanos, y podemos también ayudar como iglesia a la sociedad. En este tiempo, mis queridos hermanos, donde la sociedad está más caída que nunca, nosotros tenemos que presentar esa misericordia que Dios ha presentado hacia nosotros y mostrar al mundo que somos verdaderamente hijos de Dios, que buscan amar a su prójimo como a sí mismos, que buscan dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Que si alguien te pide la túnica, tú le das la túnica, dice el Señor. Porque esto es verdaderamente amor. Esto es verdaderamente amor. No que solo buscan agradar a los suyos, sino que realmente buscan agradar al Señor. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte también habla sobre esto. Dice el capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos buscar y anhelar hacer el bien a la sociedad, hacer el bien, ayudar a los demás. Porque esto es verdaderamente amor. Esto es verdaderamente amor. Esto es cumplir con la ley, esto es cumplir con lo que nuestro Dios nos ha cumplido. Y yo me ponía a pensar en mi vida. Yo decía, a veces es muy difícil, porque a veces miro mi propia necesidad. Y a veces miro mi necesidad como por encima de los demás. Y ciego mis ojos y no pienso en que Dios ha sido bueno. Pero créame que esto me ha llegado a mi corazón y me he puesto a pensar, es verdad, es hora de pensar en dejar todo en las manos del Señor y amar a los demás como Él me ha amado a mí. Y dar más de lo que pueda dar. Porque Dios sostiene mi vida y sostiene su vida, mi querido hermano. Así que es hora de mirar el mundo y mirar la necesidad del mundo. Porque todos necesitan primeramente de este evangelio maravilloso. De nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, todos necesitan algo, mis queridos hermanos. Es hora de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Es hora de presentarnos como iglesia que ayuda. Es hora de decir al mundo que somos hijos de Dios. ¿Pero cómo? Amando a los demás, ayudando a los demás. Amén. Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, yo le doy gracias por su palabra, por su misericordia, por su amor, Señor, porque usted nos ama tanto. Oh Dios maravilloso, usted nos ama tanto, Señor. Ayúdenos, Señor, a amar a nuestros prójimos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Amar, Señor, a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, Señor. A presentar su evangelio, Señor, porque esa es la muestra de amor tan grande y tan maravillosa, Señor. Ayúdenos, oh Dios maravilloso. Gracias por todo lo que usted hace. Dejamos en sus manos nuestras vidas, dejamos en sus manos, Señor, todos los proyectos, Señor. Y ayúdenos a ser partícipes, Señor, de los proyectos de ayuda social, Señor, a los demás. Ayúdenos, Señor. Gracias por todo lo que usted hace. Dejamos en sus manos nuestras vidas, en el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.